Bueno, pues yo creo que vamos a empezar, si os parece. ¿De acuerdo? Porque veo que vais entrando, va entrando gente, con lo cual, bueno, pues vamos a comenzar. Nada, muy buenas tardes a todos y a todas. Soy Carlos Ruano, soy gestor de proyectos de CaixaBank Dualiza y, bueno, pues para mí es un placer daros la bienvenida a este nuevo webinar que os proponemos desde la comunidad de orientadores. Esta iniciativa, sabéis, que realizamos de forma compartida con Fundación Bertelsmann desde CaixaBank Dualiza desde hace ya algún tiempo y que enmarcamos en el proyecto Conoce la FP, una mirada desde la orientación. Si os acordáis, a lo largo de todo este año hemos ido realizando diversos webinars a partir de las temáticas que vosotros y vosotras mismos nos habéis ido proponiendo en las diferentes consultas que hemos hecho. Si os acordáis, a principios de año empezamos hablando del mercado laboral y de las tendencias de empleo a 2035. También hemos hablado de largo y tendido, ¿no?, de los retos de la orientación en la FP, con todos los cambios que ha introducido y que introduce, ¿no?, la nueva ley de formación profesional. Y en el último webinar, si os acordáis, estuvimos hablando también sobre el papel del diseño universal de aprendizaje en la nueva FP. ¿Vale? Bueno, son, como digo, temas que vosotros y vosotras habéis ido proponiendo y para la sesión de hoy, para este último webinar del año, queríamos proponeros una temática que también ha ido apareciendo de forma recurrente en vuestros comentarios, en las consultas que nos ibais haciendo y que tiene que ver con los indicadores clave, los indicadores de actividad para impulsar la orientación desde el sistema de formación profesional. ¿Vale? Como decía, cuando abordamos el tema de la nueva ley de FP, hablábamos del papel estratégico, ¿no?, que ese séptimo título de la normativa reconoce a la orientación, ¿no?, ese papel estratégico en el marco de los centros que tiene la orientación, ¿no? Y también habla de que esta labor debe realizarse, debe llevarse a cabo garantizando pues la eficiencia y la calidad, ¿no? De alguna manera pues nos habla, nos invita a hablar, ¿no?, de los indicadores, ¿no?, de estos indicadores que contribuyen, de indicadores de actividad que contribuyen a mejorar el servicio de orientación que se presta desde los centros. Para hablar de este tema, queríamos tomar como punto de partida, como punto de referencia, la labor que han desarrollado y que desarrollan los centros integrados de formación profesional. Ahora entenderéis un poco el por qué hemos querido empezar por este punto de partida, ¿no?, por los centros integrados. Para hablar de este tema me acompañan hoy Mónica Mosso y Antonio Mondaca, como sabéis, compañeros de CaixaBank Dualiza en el Centro de Conocimiento e Innovación. Y grandes conocedores de esta temática, ¿no?, de indicadores. Nos van a hablar además desde un punto de vista muy práctico, muy aplicado, con algunos ejemplos que tomaremos del Observatorio de la FP, esta herramienta que, si no conocéis, os invito a que bueno, pues os acerquéis a ella, ¿no?, a esta herramienta tan útil. Solamente unas claves un poco operativas, logísticas. Como siempre, sabéis que esta sesión se está grabando, se va a grabar, luego la ofreceremos, la colgaremos junto con los demás webinars que hemos ido realizando en el apartado específico de la comunidad de orientadores, ¿vale? Y también deciros que hemos habilitado el chat de la sesión. Yo estaré un poco pendiente mientras Mónica y Antonio nos van contando. Podéis hacer, por supuesto, todo tipo de preguntas, comentarios, dudas, sugerencias, porque queremos dedicar luego una parte al final, como siempre, bueno, pues a conversar, ¿no?, a reflexionar juntos sobre los diferentes temas que han ido saliendo y las dudas o preguntas que queráis hacer a Mónica y Antonio, ¿vale? Así que yo estaré un poco pendiente y bueno, si veo algo que va muy a cuento de lo que están contando en ese momento, pues os interrumpiré, Mónica, Antonio, y lanzaremos el tema, ¿vale? Pero bueno, deciros eso, que nos dejaremos un espacio al final para dudas y consultas. Y yo creo que nada más, por mi parte, nada más. Agradeceros, por supuesto, que estéis aquí y si os parece comenzamos. Mónica, adelante.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar ya casi al final del año hablando de formación profesional, hablando de indicadores y sobre todo a orientadores, ¿no? Y orientadoras. Nosotros venimos del Centro de Conocimiento e Innovación, tanto Antonio y yo, de la Fundación CaixaBank Aliza, donde estamos con nuestro compañero Carlos. Y bueno, pues se nos brindaba esta oportunidad de hablar de dos cuestiones que nos parecen interesantes y que aparecen en la siguiente traspa, ¿no? Que serían nuestros objetivos. Por un lado, conocer qué son los centros integrados de formación profesional. Algunos de vosotros y vosotras incluso estáis en ellos, otros los conocen y otros les suenan, pero no tanto, con lo cual introducir este nuevo concepto donde una de las patas de su trabajo es la orientación y una de las necesidades que nos dijeron que eran importantes era tener datos que ayudaran también a tomar decisiones. Entonces, vamos como a cumplir esos dos objetivos y conocer un poquito más una figura que no es tan nueva, pero que se ha desarrollado, que se está desarrollando más estos últimos años a raíz de la nueva ley, de su implantación y cómo se quieren promocionar, con otros contactos que están relacionados con los centros y en general con la formación profesional, tanto lo educativo como lo laboral, que pueden ser interesantes. En la primera parte va a ser la primera parte va a estar relacionada con un estudio que hemos realizado y presentado los resultados este año a mitad de año, que lo hicimos el equipo que estamos actualmente de Antonio, Carlos y yo, junto y liderado por Oriol Oms. Y la segunda parte, que va de indicadores, la vamos a trabajar más con los resultados y frutos de un proyecto que realizamos con el Instituto Vasco de Competitividad en un equipo mixto, donde estamos parte de Fundación CaixaBank Aliza y también ellos, y bueno, pues trabajando en los distintos indicadores que hemos logrado conseguir desde una mirada integral para conocer mejor lo que es la formación profesional, ¿vale? Empezando por ahí en esa segunda parte, y la primera parte estaré yo más explicándolo y la segunda estará mi compañero Antonio. Eh, y como veis, son resultados siempre de investigaciones colaborativas donde hemos preguntado mucho a los centros y donde funcionamos también con datos oficiales y rigurosos para que sean de utilidad. Con todo esto, empezaría esa primera parte, que es hablar sobre los centros integrados de formación profesional. Bueno, los centros integrados, como he dicho anteriormente, son una figura que existe ya hace 25 años, o sea que no es algo novedoso, pero sí que es verdad que han ido creciendo al principio un poco más, luego parece que se paró y de una forma muy paulatina, y desde el 2022 se quieren reactivar y que sean un poco punta de lanza en la integración, como su propio nombre dice, de distintas funciones, ¿no? Y se define como una institución educativa especializada que ofrece una formación profesional completa e integrada y que se dirige tanto a jóvenes como a adultos, incluyendo tanto a los trabajadores y trabajadoras o personas ocupadas como desempleadas. Esto es, esta cuestión es interesante porque va más allá de un centro, como bien conocéis, que algunos están muy acotados. Nosotros normalmente nos funcionamos con una tipología de tres tipos de centros de FP, ¿no? Están los IES, que tienen por una parte de la educación que no es de formación profesional y otra de formación profesional, pero que es un centro donde hay distintos niveles de enseñanza. Luego están los centros específicos de FP que dan solamente FP, pero pueden estar únicamente acotados al ámbito educativo, es decir, a los jóvenes. Y aunque algunos pueden hacerlo también para adultos, pero ya en el ADN de los centros integrados, que sería como el tercer tipo, es donde ya están, se integran tanto a las personas jóvenes como adultas, con una batería de necesidades, de casísticas y enfoques pedagógicos indudablemente distintos, que hace que tenga que ser más
más poliédrico, que tenga que estar más ajustadas a distintas realidades, que tenga más flexibilidad y bueno, y ya veremos una serie de cuestiones que iremos viendo a lo largo de esta presentación. Si ya vamos a la siguiente transparencia, vemos que las características principales de los centros, las he ido diciendo, pero se podrían resumir en tres. Primero es esta oferta integrada, ¿no? Donde estaría lo que se llamaba formación inicial y formación para el empleo, que ahora con la nueva ley se integra y está en ese proceso, ¿no?, de aterrizaje, esta integración, donde se incluyen acciones de inserción y reinserción laboral, formación permanente para trabajadores y ocupados, aparte de la educación de los jóvenes, un poco lo que había dicho anteriormente. Pero una segunda característica sumamente importante es que en estos centros tiene que estar, en teoría, luego ya iremos viendo cómo en la práctica esto se despliega, tiene que estar en el ADN la orientación y la evaluación, ¿no? Es decir, estos centros tienen que ofrecer servicios de información y orientación profesional, así como también de evaluación de competencias adquiridas a través de la experiencia laboral o otras vías no formales, un poco todo lo que sería la acreditación de competencias. En orientación se está trabajando, aunque también esto tiene una gran heterogeneidad en función a las comunidades autónomas y también al propio centro en sí mismo, a su evolución, su tamaño, el número de familias. Cuanto más volumen, más estudiantes tienen, la figura del orientador está más fijada. Cuando son más pequeños es más difícil que esto suceda, ¿no? Aunque el enfoque es que tiene que estar integrado, ¿no? Entonces, se está ahora aterrizando en ello. Y esta evaluación de competencias adquiridas es todo lo que serían la acreditación de competencias, pues realmente se está también iniciando, pero también con diferentes velocidades en función a sectores, en función también a territorios y bueno, y todavía tiene un campo, ¿no?, de crecimiento considerable. Y por último, si bien todos los centros de FP, por su propia esencia, han tenido una relación muy importante con el sector empresarial del entorno más próximo, primero porque todos estaban, hasta ahora que está todo dualizado y anteriormente también todo el alumnado tenía que desarrollar, ¿no?, el módulo de la formación en el centro de trabajo, el famoso módulo FCCT. Siempre ha habido una conexión, esto no es nuevo, pero sí que se quiere reforzar esta conexión a través de los consejos sociales, a través de figuras también que vayan a tener más peso en la relación con las empresas. Por ejemplo, el nuevo decreto que ha salido, bueno, nuevo, relativamente nuevo, de este año en el País Vasco, sobre los centros integrados, pues una de las cuestiones que afianza eso, la creación de figuras más específicas para que haya una relación con las empresas, con la innovación, etcétera. Y hay otros casos que también se está desarrollando en esta vía, ¿no? Pero es ya tener dentro del propio sistema personas que estén con una relación, que se incluyan en sus horas, que pueda estar más sistematizado su trabajo relacionado con el ámbito de la empresa. Esta es la tendencia, pero también, como hemos dicho antes, pues el proceso de despliegue pues está todavía en transición. Una vez que hemos visto las características de los CIFs, vamos a ver cuál es la evolución, ¿verdad? Es decir, cuántos centros integrados de formación profesional. Bueno, pues si vemos en 2020, veamos que en total había 201 centros que nosotros a través de las fuentes oficiales hemos identificado. De un total de centros autorizados, que no quiere decir que estén impartiendo, porque algunos se imparten y otros no, pero bueno, que eran 4.323, con lo cual estábamos hablando que prácticamente el 4,6% de los centros autorizados eran centros integrados de formación profesional. Esta evolución desde el 2020 hasta el 2024, bueno, pues ha ido incrementando de una forma no disruptiva, sino bastante, ¿no?,
bastante, no sé si pausada, pero bueno, poco a poco ha ido incrementando, no a una gran velocidad, que es lo que quería comentar, y pero así todo ha aumentado, porque claro, pasar de 201 centros en 2020 a 317, 116 centros más, bueno, pues también ha sido un esfuerzo. Es verdad que tenemos muchos más centros todavía por abordar y estamos prácticamente en el 7%, con lo cual, pues ahí tenemos un 93% de potencial, pero sí que se ve que hay un interés en que esta figura vaya avanzando. Sí, pero claro, esto no sucede, estas cifras son globales a nivel estatal, pero los ritmos son muy diferentes a nivel autonómico. En este mapa, por ejemplo, podemos ver un poco un mapa de calor, ¿no? El cual podemos ver que algunas comunidades autónomas tienen un mayor, dentro de los centros autorizados que hay en su comunidad, tienen una mayor proporción de centros integrados que otras. Y ahí realmente es Navarra destaca porque más de la mitad de sus centros, casi el 55%, ya son centros integrados. Es decir, han hecho unas políticas internas de potenciación de esta figura, ¿no?, dentro de los centros, que va a tener una serie de capacidades de contratación y de facturación, etcétera, diferente a los otros centros, además de otra serie de cuestiones que ayuda a ser más versátil y a tener esta oferta más integral que comentábamos antes, ¿no? Después de Navarra, Navarra va seguida del País Vasco, que está en un 31% del total de los centros que están en el País Vasco, ¿no? Y a partir de ahí, pues vemos, bueno, que ya se disminuye considerablemente. Sí que tenemos, por ejemplo, en las Islas Baleares tenemos el 11,7, y en Castilla y León el 16,3, en Galicia el 10,4, Canarias 10,9, y luego ya en otros ámbitos, pues la presencia es muy escasa, como en Extremadura, que no llega al 1%, y en Andalucía y en la Comunidad de Madrid pues está en torno al 1,4. Es decir, vemos viendo que de la comunidad autónoma que más centros, en proporción de centros integrados tiene, es Navarra con el 54%, y nos vamos a Extremadura con un 0,6, ¿no? Como la que, bueno, pues que realmente prácticamente no ha arrancado todavía con ello, ¿no? Estos son datos del 2024 también, ¿no?, porque se necesita tiempo para ir adquiriendo y tener los nuevos. Es verdad que esta foto se está moviendo hacia el incremento, pero sí que ya nos da pistas que realmente la figura de los centros integrados está más presente en unas comunidades que en otras, y esto está muy vinculado también a las propias políticas autonómicas que se desarrollan. El marco normativo es compartido y cada comunidad, bueno, pues potencia por su, bueno, por su priorización, por su viabilidad y por diferentes factores, pues potencia más o menos este tipo de figura o este tipo de centro de FP. Si seguimos adelante, vemos que, bueno, que nosotros hemos hecho en la investigación que realizamos, hicimos un trabajo de campo muy importante con 50 entrevistas a distintos centros integrados de formación profesional de toda España, y además hicimos una encuesta en colaboración con la asociación FP Empresa, que tiene 317 centros integrados, perdón, que tiene una parte importante de los centros integrados, y esta encuesta nos la respondieron 103 centros integrados. Es decir, que podemos decir que 1 de cada 3 centros integrados que hay a nivel estatal respondieron las cuestiones que a continuación os vamos a ir comentando. Y bueno, que como veis, el trabajo de campo que se realizó todo en un proceso de 1 año aproximadamente, todo el proyecto en sí mismo, el trabajo de campo se acotó a 3 meses, bueno, pues llevó visitar muchos centros, llevó tener muchas entrevistas, pisar el terreno y conocer bastante la realidad, con lo cual podríamos decir que los resultados
estudios que salen de aquí nos indican, bueno, pues nos muestran una realidad bastante aproximada, ¿no?, al día a día de los centros integrados, aunque como bien hemos dicho, esta realidad es cambiante y bueno, y tendrá que ir actualizándose y refrescando. Entonces, ¿qué nos sale de esta investigación? Bueno, primero, que hay una gran diversidad de centros integrados de FP por dimensión y especialización en la oferta normativa. No todos los centros han llegado a todos los niveles, a la integración de todos los niveles de enseñanza que decíamos, tanto la educativa, de más de jóvenes, como la de adultos en sus diversas modalidades, o incluso lo que sería la acreditación de competencias o la oferta hacia empresas. Hay hay una gran diversidad de centros y hay diferentes niveles de desarrollo en el proceso de integración. No es algo homogéneo, sino que es bastante heterogéneo. En términos relevantes, nos indican también lo que estuvimos hablando con directores y directoras de los centros, que se requiere de un refuerzo de las modalidades de enseñanza, sobre todo en aquellas que son semipresenciales y a distancia. Y respecto a las de distancia, también había un debate de cómo determinados tipos de enseñanzas es más factible que hacerlas que respecto a otros, y se apostaba en términos generales más por algo híbrido y semipresencial, bajo los criterios de calidad y de aprendizaje y metodologías de aprendizaje, y reforzar el proceso de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje. Además, estos centros integrados sí que son más proclives a la especialización a través de la figura de los cursos de especialización. Como sabéis, en la nueva ley tenemos distintos grados, ¿no? Distintos grados a la hora de avanzar nuestros itinerarios en el aprendizaje de la formación profesional, donde están desde donde los grados básicos están más en el grado D, está el A, B, C, D, donde estamos hablando de FP básica, grado medio, grado superior, y luego ya los cursos de especialización estarían en el grado E. Que hay dos tipos de cursos de especialización: los que se pueden hacer desde grado medio, que dan esa titulación de especialista, y los que se pueden hacer desde el grado superior, que dan una titulación de máster en FP. Bueno, pues en términos generales veíamos que estos centros son más proclives a tener en su oferta formativa cursos de especialización, con lo cual, para la orientación de aquellas personas, tanto que siguen estudiando desde los ciclos formativos de grado D y que quieren, grado medio, grado superior, y que quieren hacer un curso de especialización, siempre es una figura a tener en cuenta de los centros integrados de especialización, porque muchas veces su oferta está especializada. También hay más allá de estos centros, pero bueno, es interesante tenerlo en cuenta. Además, también hay una formación, se está trabajando, cuando se habla de formación para adultos y para empleo, sobre todo coinciden que lo que más trabajan son los certificados profesionales. Y como habíamos visto anteriormente, el esquema de acreditaciones va a un ritmo menor, y también depende mucho cómo se organice en cada comunidad autónoma. Hay comunidades autónomas que está más centralizado por una agencia, en otras se trabaja por comités, pero bueno, al final siempre recae en los centros de formación profesional, aunque de diversas maneras, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también hace que los procesos sean diferentes. Como bien sabéis, ahora se está en proceso de dualización, con toda la transformación, el cambio, las oportunidades y los desafíos que también conlleva, pero sí que es verdad que los centros integrados de FP tienen normalmente una mayor proporción de dual intensiva que el resto. Probablemente porque tienen en términos generales, una relación más estrecha con las empresas, tienden a tener una mayor proporción de dual intensiva. Y los programas europeos, además, están muy generalizados, que también en otros están, pero aquí destacan ese sentido. Y disculpar. Y además están también cada vez más acometiendo proyectos de innovación como palancas de transformación. Es decir,
en los centros los centros integrados de FP tienen una mayor proporción de proyectos de innovación que consiguen a través de convocatorias del ministerio que hay, no son anuales, pero suelen ser, a veces no son en años secuenciales, pero suele haber una continuidad. Convocatorias autonómicas que pueda haber, que no hay en todas las comunidades autónomas, pero algunas sí, como en Euskadi o como Castilla y León y como en otros sitios. Y también puede ser a través de convocatorias privadas, como podría ser la de la Fundación CaixaBank Dualiza, la convocatoria Dualiza. Pero también puede haber proyectos de innovación que vienen directamente de las empresas para hacer un proyecto piloto con el centro educativo o para hacer algún tipo también de implantación con apoyo del profesorado, etcétera. Depende mucho de la relación, del sector, pero sí que es verdad que hay una importante relación. Si ya vamos a la siguiente traspa, sin entrar en todas las conclusiones, porque claro, ha sido un trabajo inmenso, y nos llevaría mucho tiempo y queremos ver los indicadores, pero sí que vemos que una de las grandes claves de los centros integrados, de todas ellas, si tuviéramos que destacar, vamos a destacar una. El informe, en cualquier caso, si queréis profundizar, está en nuestra página web de CaixaBank Dualiza y ahí tenéis en abierto, gratuitos, lo podéis descargar. Pero aquí sí que vemos que una de las grandes claves es que la gestión de una oferta integrada de servicios, ¿no? Que todavía falta esa integración real, educativa de empleos, está en proceso, que hay escasa implantación de certificados de profesionalidad y para ello es importante mejorar la colaboración con los servicios de empleo, la rigidez de la contratación de los especialistas dentro de los propios centros de FP. A veces es muy complejo justificar algunos certificados, bajo incentivo económico en algunas comunidades autónomas y luego pues que a veces se tiene una cultura más académica que profesional, ¿no? En algunos casos. Y luego hay una escasa oferta de formación continua con poca demanda por parte de las empresas, es decir, también aquí estamos distintos actores involucrados, ¿no? Están los centros, están las autoridades, están las empresas y los sectores, ¿no? Y todos tenemos aquí que poner nuestro granito de arena, ¿no? Y muchas veces pues la demanda tampoco es escasa, ¿no? También hay mucha dificultad por parte de los centros a veces para contratar servicios, sobre todo para los centros públicos, dificultades de contratar expertos, escasa, eh, es, a veces escasa conciencia de que hay que actualizarse profesionalmente, ya no solamente por parte de las empresas, sino también por parte de las personas ocupadas, de nosotros, de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Bueno, y entonces que los centros integrados también tienen sus propios retos y esto es importante también señalarlo. Y ya para finalizar, sí que los retos de futuro que pasan por los centros integrados es que, bueno, pues que cada vez estén más engrasados, ¿no? Dentro del sistema de formación profesional y con el resto de los centros, que es importante que haya centros integrados, pero también es importante que haya centros específicos. Esa segunda categoría que decíamos, están los centros con otro tipo de enseñanzas, por ejemplo, UNIES, pero luego los centros específicos de FP. Normalmente no se suele hacer un cambio de UNIES a un centro integrado, sino que primero ya eres un centro que solo das FP y luego ya te vuelves un centro integrado. Normalmente el crecimiento es incremental, no es disruptivo. Por lo tanto, también es importante tener centros específicos. Y luego, pues la gestión del cambio y la autonomía de los centros es un reto en sí mismo. El fomento del liderazgo de los equipos directivos, la actualización y estabilización de equipos docentes. La orientación de los centros no solamente hacia territorios, sino también la presencia de una forma más destacada de los orientadores dentro de los centros y con una que esto vosotros y vosotras lo conocéis muy bien, y con una dedicación muy orientada a la orientación vocacional y no a otra serie de cuestiones que a veces son más de psicología que de orientación. Entonces, ahí la especialización es importante. Y en general, bueno, pues que también tiene sus retos a la hora de extender la dual intensiva
y un cambio cultural en todos los miembros del centro de que tienen que cambiar el chip hacia estos servicios integrados que anteriormente pues tampoco hacían, ¿no? Espero no haberme alargado demasiado, os agradezco vuestra atención y creo que ahora esto era un poco introducir una figura que es conocida a medias con una investigación para que os resulte de interés y ahora pasar a lo que probablemente es lo que utilizáis más y os puede interesar, que son los indicadores que ayuden a la orientación. Proponemos unos de ellos, pero también ahí, Antonio, ¿verdad? Tendréis que decirnos si faltan, si hay otros que os interesan más. Y bueno, y Antonio ya pasó la palabra y seguro que os lo va a explicar fenomenal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mónica, y gracias a todos los que hasta ahora nos acompañan, que somos un poco más de 30 personas, que os agradecemos vuestro tiempo. Lo que el ejercicio y la invitación de lo que vamos a hacer, como comentaba Mónica, es analizar tres indicadores de una batería enorme, ¿no? Y aquí viene pues, la pregunta que os vamos a lanzar para que lo vayáis contestando por el chat. Carlos, ya me interrumpes, ¿no? Cuando tú quieras, que es de cuántos de vosotros, de vosotras, conocíais la plataforma del observatorio. Nos interesa también para no, los mensajes que vamos lanzando, tampoco repetirnos y sí que aportar elementos novedosos respecto a las personas que conocen, y los quienes todavía no conocen la plataforma, pues a ir aportando aquellas pistas que luego den esa autonomía a la hora de hacer esa exploración y esa primera aproximación a este tipo de indicadores. Mira, nosotros dentro de la plataforma, que ahora vamos a ir, tenemos pues unas 2.000 tipos de indicadores combinados. Es decir, nosotros los indicadores, como los que estáis viendo ahí en la pantalla, son, por ejemplo, ciclos profesionales que se imparten. Ese indicador lo tenemos desagregado, como pone ahí, por territorio a nivel de provincias. Lo tenemos desagregado por el número de ciclos y de familias autorizadas. Entonces, claro, imaginad ciclos con los territorios a nivel de provincias y además, sumado a eso, las familias y los ciclos. Entonces, esa combinación, pues solamente hay que ir multiplicando para que veáis cuál es la cantidad de desagregaciones que se tienen. Luego tenemos la titulación, si es de grado básico, grado medio, grado superior, y también tenemos titularidad público-privada, la modalidad a distancia. Como lo que interesa es ir a la plataforma, creo que estáis contestando por el chat, pero yo no lo puedo ver. Lo que Sí, vamos a hacer, están, sí, están están contestando, contestando. Antonio. Hay de todo, ¿eh? Hay Hay de todo. algunas personas que sí, otras no. Os acabo de poner el enlace, ¿vale? En el chat, www.observatoriofp.com, ¿vale? Si queréis ir echándole un vistazo, pues fenomenal. Estupendo. Entonces, aquí hay otra suerte de indicadores para no estar transitando entre la presentación y la propia navegación de la web. Pues aquí hay otra serie de indicadores que, como esta presentación, entiendo que luego la vamos a colgar y si no, pues nos la pedís y os la enviamos, con todos aquellos indicadores que entendemos que es una batería que sirve para la orientación a la hora de vuestra actividad cotidiana. Entonces, vamos a hacer esta transición lo más rápido posible. Vamos a la plataforma. Y en la plataforma, que es www.observatoriofp.com, la que ha pasado Carlos por el chat, lo que encontramos es un menú. Para quienes conocen la plataforma, pues esto lo sabéis fácil, está aquí en indicadores, todos los indicadores. Nosotros hemos dividido la plataforma en tres apartados. Uno, el observatorio, quiénes somos, qué es, pues la metodología, formas de contacto, el glosario está aquí. El apartado de indicadores, que aquí están los indicadores en bruto, es decir, las tablas con todos los cruces que se pueden hacer, con todas las dimensiones, esa desagregación que os comentaba. Y luego un apartado más analítico, donde tenemos el informe anual que presentamos esta semana, el informe que hacemos todos los años, análisis sectoriales, donde pues tenemos ahí a partir de los SENAES, ¿no? De cada actividad económica, hacemos una mezcla entre actividad económica, datos del PIB y con la oferta formativa relacionada con ese sector productivo. Y luego los análisis monográficos, que son temáticas específicas, donde hacemos un zoom respecto
a un tema como puede ser la FP y la mujer, la FP y el mercado laboral, los docentes. Tenemos, bueno, es cosa de entrar y ver que tenemos más de 40 análisis monográficos. Pero como lo que nos convoca hoy son los indicadores, vamos a entrar aquí a todos los indicadores. Aquí hay dos maneras de acceder. A través del árbol, si tenéis más tiempo, podéis ir abriendo, viendo de qué manera está estructurada, estudiantes, y vais viendo aquí las distintas opciones que se van abriendo. Esto si tenéis más tiempo y queréis ver en profundidad y con el detalle de cuál es esa desagregación, una manera más rápida, más intuitiva quizás, es el buscador por palabras clave. Palabras clave que no significa, esto no es un buscador de Google, son etiquetas que nosotros hemos ido asociando, que esto está en construcción porque vemos que hay etiquetas por términos de búsqueda que son más precisos o complementarios a los que tenemos actualmente. Entonces, aquí escribís lo que necesitéis y van a ir apareciendo pues, los términos de búsqueda relacionados con cada uno de los indicadores. El primero, yo los tengo aquí abiertos, pero para que lo veáis vamos a poner aquí, si queréis, ciclos formativos. Aparecen aquí algunos, pero bueno, estudiantes matriculados. Es el de ciclos y familias profesionales que se imparten y que también, que por un lado están autorizados y que se imparten en la formación profesional. Esto para linkarlo con lo que haya estado comentando en su momento Mónica sobre los centros integrados, sobre la realidad de los centros integrados. Entonces, aquí ya entramos en materia y lo que vais a ver en todos los indicadores, en bruto, como antes os he comentado, es que justo por debajo del nombre del indicador está la fuente, porque nosotros todos los indicadores los cogemos de fuentes oficiales y de esas fuentes oficiales pues están contrastadas, por lo cual nosotros una vez que están consolidados pues los subimos a la plataforma y luego una descripción, una breve descripción. En la información adicional son indicadores que construyen este dataset. Esto se entiende fácil si a cualquiera de vosotras ha ido a la página del Ministerio de Educación y ha consultado el apartado de estadísticas o del INE. La clasificación de la información está por año académico o año natural. Por lo tanto, para hacer una comparativa de una tendencia o para ver cómo ha ido una evolución de algún indicador, es imposible hacerlo a través de una sola pantalla. Hay que abrir varias pestañas para poder tener esta información. Lo que nosotros hacemos es concentrarlo en una sola pantalla y a través de unos pocos clics. Entonces, yo lo que hacemos aquí es, queremos ver centros impartidos, cuántos son, perdón, los centros, los ciclos que se imparten por familias profesionales. Aquí tenemos esta descripción, que me la voy a ahorrar por ahora. Y lo que tenemos siempre es la capacidad de ir haciendo filtros en función de las dimensiones que están disponibles. ¿Esto qué quiere decir? Que las dimensiones que están aquí a la derecha, que pone dimensiones disponibles, yo las puedo arrastrar a la izquierda para ponerlo en la tabla como resultado, tanto en filas o en columnas. Una vez hecho eso, si yo bajo, aparece una tabla inmediatamente, que es esta de aquí, que inmediatamente se cambia, se adapta. Si yo pongo titularidad a columnas, la titularidad se pone en las columnas. Entonces, de forma muy visual y muy rápida, yo puedo ir haciendo esos cambios. Bueno, lo que nos interesa, por poner un ejemplo, vamos a analizar dos territorios. Vamos a quitarlos todos, vamos a poner España, Andalucía, la provincia de Córdoba, Granada, y por lo que sea nos interesa, bueno, vamos a comparar Castilla y León, mm, León y Palencia. Aplicamos, entonces nos quedamos con esos territorios, que son 7. Nos interesan todos los centros, no queremos hacer esa desagregación por la titularidad. Vamos a hacer algo evolutivo, ¿no? Por los cursos académicos, los últimos 5 más recientes. Y aquí en familias profesionales tenemos la posibilidad de tener, si veis aquí en seleccionados, perdón, tenemos 6 de 254.
Eso es porque están todos los ciclos formativos, por lo tanto, y luego todas las familias, con lo cual, si nos interesa un ciclo en específico y saber si ese ciclo en la provincia, en la comunidad autónoma, cuántas, cuántas veces se imparte, pues nos vamos a ese ciclo y lo elegimos. Yo los voy a escoger todos los ciclos, ¿vale? Para que veáis la capacidad que tiene. Y la titulación, pues aquí, para que la tabla no sea tan compleja, está la titulación de grado básico, grado medio, grado superior y el total de FP. Si nosotros no incluimos en columnas y lo dejamos aquí en dimensiones disponibles, siempre nos va a enseñar el total, no la desagregación. ¿De acuerdo? Entonces, la tabla nos sale algo bastante grande. Mira el scroll que hay que hacer para el lado, algo difícil de leer. Entonces, pues decimos, no, no, esto no me gusta. Pues vamos a poner las familias profesionales a este lado, los territorios al otro, y a ver si de esta manera pues la tabla se hace más amable para la lectura. Pues sí, algo mejor. Vamos a cambiar la titularidad, lo vamos a pasar a columnas. Y aquí se ve algo pues más fácil de leer. Aquí tenemos el ciclo de FP básico, acceso y conservación de instalaciones deportivas. Vemos que en España se imparte en 6 lugares a nivel estatal, pero que ni en Andalucía y las provincias de Córdoba, Granada, ni en Castilla y León, ni en Palencia se imparte en el año 2020. Y así vemos la evolución año a año. Vemos que ha subido a España en el año 20, en el curso 21-22 a 12 centros. Andalucía aparece, o sea que este es un ciclo de nueva creación en Andalucía, pero no es de ninguna de las dos provincias, ni de Córdoba ni de Granada, y así sucesivamente. Podemos ver, en resumen, aquí he puesto toda la información o bastante de la información disponible, pero de esta forma nos permite saber en qué lugares se imparte un determinado ciclo o una determinada familia en qué provincias. ¿Vale? Esa es la primera aproximación a este tipo de información. Como un concepto general, si en algún caso tenéis dudas respecto a cómo navegar, es útil, aquí en este signo de interrogación que aparece más abajo, pincháis y dice mostrar tutorial de esta página. Yo como he entrado varias veces, la caché, ya la he eliminado y entonces no me aparece el tutorial, pero la primera vez que visitáis la página os saltará el tutorial de forma automática. Ya os digo, si lo necesitáis consultar, una vez que ya lo habéis visto, pues siempre lo podéis ver aquí. Yo le voy a dar a comenzar y es de alguna forma lo mismo, más resumido que yo os he comentado recién. Tenéis la selección de conjuntos de datos a través de estas pestañas, autorizados e impartidos, y luego podéis ir desglosando. No sé qué ha pasado aquí. A ver. Esto tendría que bajar. Se ha quedado colgado. A ver. Vamos a probar con el siguiente porque algo se ha quedado colgado son los temas del directo. Y lo vamos a probar en otro, vamos por ir avanzando, ¿no? El número de estudiantes matriculados en FP y FP Dual. Otro indicador que también tenemos desagregado a nivel de provincia. A ver, comencemos el tutorial. Vale, es esto. El otro se quedó colgado. ¿Qué es? Tenemos las dos pestañas, número de estudiantes matriculados en FP y FP Dual. Tenemos lo que os decía de las filas y las columnas y las dimensiones disponibles que las podéis ir arrastrando para construir la tabla. Los filtros, que ya los hemos aplicado. Y esta parte que es la manera en que yo puedo visualizar esa información. Lo hemos visualizado en las tablas. Para este taller, por el tiempo disponible, vamos a centrarnos solo en las tablas, pero también lo podéis visualizar en gráficos, en mapa o en datos porcentuales, esta misma información. Me interesa también destacar que todo esto se puede descargar en un archivo en Excel, porque si nosotros luego queremos reutilizar esta información o enriquecerla con información que tenemos del propio centro, que la podéis tener vosotros para la gestión de los centros, bueno, la gestión de los centros, la información que os dan desde el centro, desde la dirección, se puede enriquecer. Entonces, aquí me lo invento, si tenemos
España, este es un centro, estáis en un centro de Andalucía, pues tenéis los datos de Andalucía, de todas las provincias, y luego podéis añadir en el Excel los datos que tenéis del centro. O al revés, tenéis los datos del centro y cogéis esto y lo lleváis a la plantilla que tenéis ya con los datos del centro. Entonces, ¿qué cosas podemos encontrar aquí? Estudiantes matriculados en FP. Este es el dato quizás tanto en estudiantes matriculados como en estudiantes titulados más solicitado, ¿no? Este es como el dato que más se descarga. Entonces, vamos a dejar las provincias, el curso académico, vamos a dejar pues los dos últimos. Es que esto, una vez que le cogéis el ritmo, es muy fácil de utilizar. Las familias profesionales, vamos a quedarnos. Nosotros tenemos las 26 familias profesionales, luego los ciclos, y tenemos al final del todo una agrupación de familias que hacemos. Tenemos familias STEM, industriales, las que no son ni industriales ni STEM, que sería el resto, familias TIC y familias verdes. Y por supuesto, también tenemos unas agrupaciones que son las sectoriales, que en algunas coinciden, hostelería, construcción, sector primario, y luego pues los nombres originales de las familias profesionales, vidrio y cerámica, y tenemos transporte y mantenimiento de vehículos y tal. Bueno, por hacer una selección, lo que nosotros vemos aquí es las familias profesionales y su evolución a través del tiempo. Tenemos la titulación, la titularidad y la modalidad. Y luego, por último, porque me interesa que a través del chat, si hay preguntas, puede responder, hay otra batería muy amplia que por tiempo pues no lo podemos ver con profundidad, pero que es todo lo que tiene que ver con el mercado laboral, personas ocupadas. Y toda esta información viene de la EPA, de la encuesta de población activa. Aquí hay una riqueza enorme, porque lo que nosotros hacemos es coger la EPA anual, hacer unas medias trimestrales, con las entregas trimestrales, y luego calcular esas medias que evidentemente coinciden con las del INE, por supuesto, y utilizar una variable que en el INE no está disponible por la propia naturaleza, ¿no? Que es un dato muy específico, que es la población ocupada o desempleada que tiene formación profesional, que ha cursado formación profesional. Por lo tanto, no llega a nivel de ciclo, es decir, no sabemos esas personas ocupadas o desempleadas cuál es su nivel formativo a nivel de ciclo, pero sí a nivel de formación profesional general, sea de grado básico, de grado medio, de grado superior. Y esto lo que nos permite es conocer esa evolución, pues para el año 2024, 21 millones, 21.000, o sea, 21 millones de personas ocupadas, y de aquí podemos saber de estas personas ocupadas cuántas personas tienen estudios de FP. Y también lo podemos saber a nivel de provincia. Entonces, y aquí me voy a detener, porque pues, quedan 10 minutos, son las 6 menos 10, para pues, hacer unas reflexiones, una conversación de dudas que pueden surgir y del potencial que pueden tener estos datos. Entonces, Carlos, yo te dejo la palabra para que vayas dando juego y vamos charlando. Muy bien. Gracias, Antonio. Nada, hemos lanzado la pregunta otra vez en el chat. Marta sí nos preguntaba si además de los grados D hay información sobre los grados C, los certificados profesionales, sobre quién los imparte y dónde se imparten, dónde se ofertan. Tenemos parte de esa información, sí, tenemos parte de esa información pero de estudiantes titulados y matriculados, es decir, titulados seguro, pero no, ahora me falla la memoria si lo tenemos perdón, lo tenemos por titulados seguro, por matriculados me entra la duda. Es una información que el ministerio ha comenzado a subir relativamente hace pocos años, hace dos cursos académicos que ha comenzado a subir esa información y nosotros la tenemos. Entonces sí que está, pero solamente al menos en un indicador. ¿Y dónde están? Pues Vale. ubicados a nivel provincial, sí.
Lo que pasa es que lo que no tenemos, que entiendo que la pregunta va por ahí, si sabemos exactamente el nombre del centro que imparte. Entiendo que esa es la cuestión. No, Sí. nosotros, sí, esa información está a través de todo FP, porque el ministerio en las estadísticas nunca desagrega a nivel de nombre del centro, lo hace a nivel provincial. Entonces, lo que es interesante es que es pivotar lo que existe en todo FP, que es una página que la conocéis, ¿no? Pero que los últimos 2 cursos la ha actualizado y la sigue enriqueciendo de una forma muy buena, porque va complementando la información que entrega ahí, Ujú. sí. Muy bien. Mira, en relación a esto que comentas, sí es interesante saber cada cuánto se actualizan los datos del observatorio, ¿no? Alguien arriba Sí. lo indicaba. ¿Cada cuánto se actualizan estos datos? Los datos se actualizan todos los meses. Todos los meses nosotros hacemos un pase a producción, es decir, lo tenemos esto en un entorno de preproducción, vamos verificando y depurando que la información sea la real, que no tengamos ningún error en la hora de ese traslado, ¿no?, de la fuente original a nuestra plataforma, y durante ese mes que está consolidada esa información, lo subimos. ¿Qué ocurre? Que las fuentes, pues no todas las fuentes, el SEPE, el INE, la EPA, porque el INE tenemos varias fuentes, o el ministerio lo hace de golpe. Lo normal es que antes del verano, junio finales, principio de julio, por redondear, cuando arranca el curso académico de septiembre, los datos ya están todos actualizados y solamente queda algún dato marginal. Un ejemplo, la EPA. La EPA publica el último trimestre en enero, a finales de enero, el último día, el 30 o 31 de enero, publica. Nosotros lo tenemos consolidado durante febrero, lo procesamos y a partir de marzo ya tenemos esa información subida a la plataforma. O sea, tendremos un decalaje, digamos, de un par de meses en los indicadores. Muy bien. Precisamente, mira, sobre el tema de empleabilidad, Laura también Sí. pregunta si hay información sobre empleabilidad de los ciclos. Sí, tenemos un indicador que es muy interesante. Tenemos dos. Uno, a nivel de ciclo, que es altas en la seguridad social. Si en el buscador que antes os compartía, yo decía, podéis aquí buscar por palabras, términos clave, si escribís salarios o seguridad social o afiliación a la seguridad social o empleo, pues todos esos términos de búsqueda os saldrán al menos 2 indicadores. Uno es la afiliación a la seguridad social y ahí tenemos qué porcentaje por ciclos está dado de alta en la seguridad social y cuáles son los salarios de los que están dados de alta. Y luego tenemos los que están dados de alta, qué tipo de contrato. Si es contrato temporal, si es contrato fijo, y luego si es pues, tiempo parcial. Tiempo parcial. Y sí, esta es información. Y bueno, y los Ujú. salarios. Y no solo los salarios, sino que también los por quintiles. O sea, dónde está pues el 20% más bajo, más alto. Es una información ah, daría para hacer un taller solamente, por ejemplo, de ese indicador, porque hay muchísima información. Y luego tenemos otro que es más general, no está a nivel, pero también sirve para justificar el crecimiento, que es un indicador que saca ADECO respecto a publicaciones, demanda laboral. Es cuáles aquellas publicaciones de empresas respecto a cuáles son los requisitos de empleo, las publicaciones de empleo. Entonces, pero ahí es a nivel a nivel educativo, ni siquiera familias profesionales. Es de- sí, Ujú. esos son los 2 indicadores más interesantes. Muy bien. Mira, alguien también dice, bueno, sí, efectivamente, Marta dice, sería muy interesante hacer un webinar sobre empleabilidad. Sí, efectivamente. Alguien preguntaba antes también por población extranjera, datos sobre población extranjera. Tenemos, tenemos algunos indicadores sobre población extranjera, no son muchos, porque el ministerio, digamos, a ver, la estadística se ha ido, en la medida que la ley pues ha cambiado, digamos, no es que ha cambiado, ha enriquecido, ¿no?, el alcance de la formación a lo largo de la vida,
ha hecho el tema de la modularidad, la acreditación de competencias. Bueno, todo eso conlleva pues, a que los registros pues, sean más robustos, los registros de esa información. Y eso lleva como consecuencia que la información que se está recogiendo incorpore la variable de la nacionalidad. Pero no son muchos indicadores y nosotros los tenemos todos los que están disponibles. Si escribís extranjeros, pues, pues también te aparecerá extranjeros, idioma extranjero, o sea, estudiantes que tienen como segunda lengua, o sea, lengua extranjera, y luego también aparecerán población extranjera. Y lo mismo ocurre con estudiantes con necesidades especiales de apoyo educativo. También es una información que se ha ido subiendo y nosotros la tenemos. Sí, sí. No sé si hay otra pregunta, porque sí que me gustaría decir otra cosa, Carlos, pero... No, de momento no. Vale. Información sobre abandono educativo, porque nosotros esa información, que es estudiantes de nuevo ingreso, el ministerio hace un seguimiento educativo. Entonces va haciendo por cortes y va viendo cuál es la situación de ese alumno al año, a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años. Y ve si se ha cambiado, si ha titulado en el tiempo los 2 años, si se ha cambiado de ciclo o si ha abandonado. Si ha abandonado es que está sin matrícula, está fuera del sistema. Por lo tanto, ¿qué es interesante? Saber cuál es el abandono o la adherencia, en el sentido positivo, que tienen determinados ciclos profesionales. Y eso también es una información que indirectamente también podría ayudar a la orientación. Muy bien. Fenomenal. Efectivamente, el tema de empleabilidad, por retomar lo que comentaba Marta, bueno, es súper interesante. De hecho, este fue el tema con el que abrimos los webinars en 2025. Os comentaba al principio que el primer webinar del año versó precisamente sobre esto, ¿no? Sobre el mercado laboral y las tendencias, ¿no? del empleo a 2035. La verdad es que es un tema muy interesante. Aprovecho también para deciros que, bueno, igual que venimos, que hemos hecho hasta ahora, efectivamente, eso es, lo tenemos grabado. Os he puesto al principio del chat el site del proyecto en el que podéis ver todos los webinars que hemos ido realizando hasta ahora, ¿vale? Lo podéis consultar, ahí podéis ver la grabación y tal. De todas maneras, os iba a decir que como venimos haciendo hasta ahora, os preguntaremos, a la vuelta de vacaciones de Navidad, os preguntaremos a todos los integrantes de la comunidad cuáles son estas temáticas, cuáles son los temas que más os interesan, para que a partir de ahí pues podamos elaborar un poco la planificación de los nuevos webinars, ¿vale? Para ajustarlos realmente a lo que os interesa. ¿Vale? También os ponía al principio del chat, efectivamente, no solo la grabación, sino también la presentación que han utilizado Mónica y Antonio, la pondremos a vuestra disposición para que podáis descargarla y consultarla y utilizarla. ¿Vale? Tanto el estudio como el link a la plataforma, al observatorio de la FP, os la he anotado por ahí, en el chat también la podéis consultar. Y bueno, yo creo que más o menos, no sé si tenéis alguna pregunta más. Por aquí, por el chat, ahora mismo no veo nada más. Nos hemos ajustado al tiempo, Antonio, o sea que... ¿Dónde está el site de la comunidad de orientadores? Os lo he puesto al principio del chat. Si, María del Mar, si subes para arriba lo veis. Ahora, de todas maneras, os lo pego otra vez. Mira, os lo voy a volver a pegar. Nada, no te preocupes. Aquí os lo pego otra vez, ¿vale? El webinar de empleabilidad, dicen Carlos, dice alguien aquí. Sí. Marta. Sí. Está mirad, en el apartado, bueno, en recursos.
en recursos, bueno, lo podéis encontrar. ¿Vale? De todas maneras, Marc, si quieres, lo busco y te paso el link, ¿vale? Y te lo envío por correo, sin problema. No me quiero extender mucho más, hemos sido escrupulosos con la hora, os agradecemos un montón que hayáis asistido al webinar. Por supuesto que hayáis estado pendientes de la convocatoria y bueno, y que hayáis hecho vuestras preguntas a través del chat. Como os decíamos también al principio, cualquier otra cuestión que os interese que abordemos en estas sesiones, pues por supuesto hacérnosla llegar y yo creo que nada más. Daros las gracias, felicitaros ya casi las Navidades y nada, y encantado de poder contactar con vosotros a través de este espacio. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Adiós, muchas gracias.